Hola Lorena, buenas noches. Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo está? Bien. César, buenas noches, bienvenido. ¿Saben algo de los demás compañeritos, muchachos? Les dijo que por el grupo que empezábamos a las 6:40 y... Ellas ya se están conectando, profe. Güey. Juliana, buenas noches. Buenas noches, profe y compañeros. Caterine, buenas noches. Bueno, muchachos, yo creo que vamos empezando, pues vamos hablando de la tarea que quedó de la lectura de la resolución 310 de la Contraloría General de la Nación. En medida que vayan llegando los compañeros, pues vamos ahí como uniendo y articulando. Pero primero, pues, ¿cómo va a ser la dinámica de la clase de hoy? La idea es que terminemos pues esa partecita del registro contable de controversias judiciales, pero que también a la vez iniciemos pues como con eso básico de presupuesto. Y ya les dejo el tiempo para el examen. Va a ser pues una clase cortica obviamente por el examen, pero pues la idea es que por lo menos pues sí veamos esa generalidad hoy, que revisemos como esos primeros conceptos que se tienen programados para ver en lo que tiene que ver con presupuesto público. Ahora sí, les había dejado una tarea, no pues calificable ni nada, sino más bien como un ejercicio para apoyo en la parte del tema que vimos el sábado y tiene que ver con el registro contable de las controversias judiciales. En primera instancia en clase revisamos la resolución 353 de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica y para casa les quedó la resolución 310 de la Contraloría General de la Nación. Yo los quiero escuchar de esa resolución. ¿Qué inquietudes tienen? ¿Qué quieren aclarar de pronto? Términos que de pronto ustedes no hayan escuchado antes o que de pronto pues aún habiéndolos escuchado pues no ha sido fácil asimilarlos, no ha sido fácil comprenderlos. Eh, lo que ustedes hayan logrado absorber de esa resolución. Como les he reiterado, pues son temas complejos que no pretendo que ustedes los asimilen así al 100% de una,
pero sí por lo menos que hagamos el esfuercito de hacer las lecturas mínimas de esos temas y podamos ir con el acompañamiento de mío como tutora, fortaleciendo pues el proceso con eso básico. Los quiero escuchar entonces. Día 1, recuerden, sin temores. Profe, buenas noches. Hola César. ¿Cómo está? Muy bien. Profe, en el tema de obligación remota, obligación posible y obligación probable, ¿se maneja algún porcentaje para poderlo categorizar en alguno de esos tres rangos? A ver, eso depende, ahí está el procedimiento, ¿cierto? Cuando yo hablo de esos tres términos, la misma resolución 353, la que vimos ahora 8 días, le da un procedimiento al área jurídica, digámoslo así, para que realice ese cálculo, ¿sí? De acuerdo al porcentaje, eso se llama, recuerden, probabilidad de pérdida. De acuerdo al porcentaje que dé a la escala pues de calificación, van a salir esas conclusiones. Remota es, pues obviamente que yo tengo un muy bajo porcentaje de pérdida de la demanda. Puede ser que ya la gané en primera instancia con unos muy buenos argumentos, entonces pues es muy difícil que la vaya a perder en la segunda. Eso tiene que ver más directamente con la dificultad o no de que se genere el fallo. ¿Sí? Remota, posible, probable. Remota, difícil que suceda. Posible, ya se aumenta el porcentaje a esa posibilidad. Y probable, pues más peligroso todavía. Se van invirtiendo como las cargas. Les voy a poner un ejemplo. Estoy hablando muy rápido, con toda confianza pongan el freno en mano, muchachos, que a veces uno como que se inspira en la explicación y de pronto no caemos en cuenta, ¿sí? Vamos a analizar una demanda cualquiera. Entonces, de acuerdo al cálculo que realizan los abogados, aplicando el procedimiento que ya tienen establecido y que les dice con fórmulas y con una serie de criterios mínimos, entonces le da que de acuerdo en el momento que está la demanda, ya ha habido un fallo de primera instancia en contra de la entidad y fue muy contundente porque el juez tomó unos argumentos muy sólidos que el demandante interpuso o adjuntó, perdón. Fuera de eso, el juez desarrolló un estudio del caso muy juicioso, aportando pues una cantidad de elementos que le dieron pues como para fallar esa primera instancia en contra de la entidad. Entonces ahí yo no puedo hablar de que la posibilidad de perderla en segunda instancia sea remota, ¿cierto? Porque ya hay un antecedente y ya hay unos argumentos que han sido sustentados por el juez. Pues ahí es muy posible que se pierda. O sea, ahí ya, mejor dicho, casi que desahuciados. ¿Sí? ¿Sí me hago entender más o menos con el ejemplo, César y compañeros? Sí, profe, sí. ¿Sí? Ahorita analicémoslo al contrario. Hay un fallo de primera instancia a favor de la entidad. ¿Por qué? Porque hubo una muy buena defensa, un muy buen aporte de material probatorio, unos muy buenos argumentos por parte de la entidad cuando se sustentó. Vámonos al ejemplo del huequito, del accidente de la moto en el huequito. ¿Sí? Resulta que el personaje demandó, dijo, no, la administración es muy responsable, muy descuidada, no ha sido diligente en la atención de sus funciones y resulta, eso fue que pasando por ahí, la moto, perdí el equilibrio, perdí estabilidad y al suelo me fui y el accidente, la fractura en la pierna, en la mano, la incapacidad, el no poder trabajar, no me llega el sueldo completo porque la incapacidad reduce, bueno, una cantidad de daños y perjuicios, ¿cierto? Pero resulta que cuando la entidad se defiende, aporta
no solo las evidencias fotográficas, registro de todo el día a día del proceso, en cuanto a señalización del hueco, avisos, todo eso, sino que también demuestran que el personaje cuando iba a exceso de velocidad, pero fuera de eso iba en estado de embriaguez. ¿Sí? Entonces, uno de los argumentos que expone la entidad, yo les mencionaba ese caso o ese ejemplo en la clase, es que se puede argumentar una exclusión de responsabilidad por culpa exclusiva de la víctima. ¿Sí? Entonces, la entidad demostró que estaba la señalización, que había todos los argumentos para que quien pasara por ahí viera y supiera que debía evitar de pasar muy cerquita de ahí porque ya había una alerta, mientras que hacían las gestiones para reparación definitiva, ¿cierto? Pero fuera de eso demostró que el personaje iba a exceso de velocidad e iba en estado de embriaguez. Entonces, el juez falla a favor de la entidad en primera instancia. Con todos los argumentos podemos decir, muchachos, que es muy poco probable, o sea, que es remoto que esa demanda se pierda. ¿Sí? Ese fue el caso contrario. Entonces, así más o menos es que funciona el tema. Y hay un término medio que es ya el segundo término, o sea, recuerden, remota, posible y probable. El término medio es el posible, el que como que sí, como que no, ¿cierto? Entonces ahí casi quedan como que en un 50% de que puedo perderlo o lo puedo ganar. O sea, no hay seguridad ni para un lado ni para el otro. Entonces, básicamente así, como explicándolo de manera muy coloquial, muy con ejemplitos, eso es pues lo que quiere decir. Comprendimos, necesitamos reforzar, claridad en otro aspecto de esa pregunta que hizo César, o tienen alguna otra pregunta, o antes de yo empezar a hacer las preguntas, porque acá había una tarea, y como les digo, no es pues acá para calificar ni para rajar, pero sí como siempre les he insistido, debemos hacer el esfuercito de leer el documento y simplemente hacer las preguntas que habían haya lugar. Profe, entonces en sí él se puede ir moviendo esa demanda de acuerdo a cómo se va eh, dando el proceso, o sea, puede Sí, pasar de claro, remota a probable. sí, claro, sí. Y eso básicamente se da en dos momentos. En tres momentos, digámoslo así. Cuando interponen la demanda, ya la entidad sabe el demandante qué es lo que está pidiendo y qué argumentos se está exponiendo. Entonces, desde ahí, yo ya puedo tipificar y catalogarla como en una de esas tres categorías, ¿cierto? Cuando hay la segunda fase es cuando hay un fallo de primera instancia. Y la tercera, obviamente, pues ya cuando el juez falla definitivamente, cuando ya se decide. Es de la única manera, pues, como que se pueda, pues, como mover, digamos, en uno u otro concepto el registro. Gracias, profe. Bueno, ¿quién más, muchachos? De a uno, con confianza. No les dé temor a equivocarse. Están muy calladitos hoy. Cuéntenme qué me les pasa. Profe, ¿usted me escucha? Sí, señora. Ah, es que pensé que no me escuchaba. Profe, es que hay dos compañeras, Valentina y Carolina, que están tratando de entrar y no Ellas les habían permite. entrado ya. ¿Qué me les pasó? Ya mismo. Es que el internet en Cartago está fallando demasiado. Desde el viernes Qué pasado pena, tenemos un... gracias. Sí, ya las admití, qué pena. Estaba concentrada y no. Tranquila, profe, gracias. Bueno, listo. Muchachos, que esto que estamos analizando acá nos sirve de repaso para el examen.
Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo están? Bien, gracias, profe. Ah, bueno. Profe, muy buenas noches. Qué pena, yo hace rato ingresé, pero la aplicación no sé, me sacó. Y hace rato estaba tratando de ingresar. Tranquila, y qué pena, no lo había visto yo, estaba concentrada acá con los muchachos y no es porque la compañera me dice, no veo, me disculpan, pero listo, pónganme en Muchas sintonía. gracias, profe. Para las compañeras que acabaron de llegar, estamos en la retroalimentación de la resolución 310 de la Contaduría General de la Nación, la tareita que les quedó de lectura. Entonces, les estoy preguntando qué inquietudes, qué preguntas, qué observaciones tienen puntual frente a lo que leyeron y lo que alcanzaron a comprender, siendo claros en que pues obviamente en 5 días no se van a aprender de memoria y no es la idea, y que tampoco van a tener pues el concepto pues al 100% porque pues es un tema eh, de mucho estudio. Pero cualquier aporte es válido, muchachos. Profe, Señora, profe, ¿me escuchan? sí, señora. Ah, sí, es que el internet está muy malo y yo lo escucho Acá entrecortado, también, es que en mi tranquila, caso el pero hagamos internet es algo, muy mal. ya casi, vamos a ver un ratico de clases y ya les dejo el examen para que tranquilitos con toda la calma lo hagan, ¿listo? Es que yo lo que más o menos entendí es que según esa resolución se incorpora al marco las empresas que no cotizan en el mercado. O sea, las entidades públicas. Exactamente. Sí, eso es un punto, muy bien. Y eso es algo que se encarga ya la contaduría de acuerdo a lo que hablábamos el sábado. O sea, en el 2016, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado saca la resolución 353 y le dice a las entidades, este es el procedimiento para el registro contable de las controversias judiciales. ¿Sí? ¿Qué sucede? Como a partir del 2018 es que ya definitivamente se tiene que implementar el nuevo marco normativo, ¿qué hizo la contaduría como primera autoridad en materia contable pública en Colombia? Que dijo, ah, qué pena, venga, tenemos que coger y, incorporar ese nuevo marco normativo para que, ese registro o ese procedimiento dentro del marco normativo, para que todo vaya quedando coordinado, enlazadito y pues tenga pues como ese cumplimiento en cuanto a ese marco normativo se refiere, ¿sí? Y también pues ya explican más profundamente el tema de los registros. ¿Alguna otra inquietud? Están muy calladitos, me preocupa. Profe, es que esas resoluciones de por sí son muy enredadas. Pues la verdad es como que muy poco lo que uno entiende de eso. Pero por eso les digo, o sea, yo soy consciente que no es de digerir en los 5 días, pero alguna cosita se les debió haber quedado de lo que leyeron. Algún término, alguna expresión. Bueno, dejemos esa parte ahí en ese punto. Van Profe, qué pena, espera, yo pregunto una cosita. señora, Es que dice que modifica el catálogo de cuentas y por abajo dice resuelve, o sea que no se modifican sino esos dos códigos. señora, muy bien. Bueno, gracias. Cuando ustedes encuentran un acto administrativo, o sea, bien sea en este caso lo que está hablando del marco normativo, o pueden encontrar una ley también, un decreto que modifica otra,
Ustedes se concentran, o sea, la parte de arriba antes del resuelve es la que sustenta esa modificación o esa decisión que van a tomar, ¿cierto? Pero los cambios y lo sustancial, o sea, lo que ya entra a aplicarse es lo que está en el resuelve, del resuelve para abajo, ¿sí? O sea, la decisión ya como tal. Esa es pues como la estructura de cualquier acto administrativo. Hay un sustento que por lo regular se llaman considerandos y hay un resuelve. Así es. Bueno, muchachos, entonces dejemos ahí esa parte contable. Vamos a dar un inicio, o sea, cortico, pues digámoslo así, porque pues la idea es que puedan hacer el examen tranquilos y que no estén pues como con las carreras de ahorita, pues el toque de queda y una serie de cosas. Entonces, habíamos quedado en que hoy terminamos o analizamos la resolución 310, iniciamos la parte presupuestal pues que está programada para hoy igual también y vamos a hacer el examen. Entonces, vamos a ver pues esa parte de presupuesto. Esto se los programé teniendo en cuenta el sondeo que se hizo en la primera clase, de pronto de las cositas que no habían visto en la 1, entonces que simplemente pues entran a formar parte de nuestro contenido para esa materia, en lo que tiene que ver con presupuesto. Ya les voy a compartir pantalla, yo les estaba tratando de cargar en la plataforma estos documentos, pero no, muchachos, eso fue imposible, no me quiso abrir. Ahorita me abrió y otra vez se cerró. Ya les voy a compartir esa presentación. Es que está, pero por acá también está grave el internet. ¿Están viendo la presentación, muchachos? Sí, profe. Listo. Profe, que otra vez Valen se volvió a salir, que se la van a ingresar por... Bueno, mijita, ya miro. Gracias por decirlo. Listo. Bueno, muchachos, entonces tenemos que este contenido que vamos a ver de presupuesto, les reitero, se programó teniendo en cuenta lo manifestado por ustedes, de pronto en los apartes que les hacía falta ver en este tema. Entonces, en este orden de ideas, vamos a dar inicio. Tenemos, ¿cuál es el objetivo general de esta parte del tema? Es comprender la importancia de los, ojo con las palabras que están marcadas en colores, muchachos. Comprender la importancia de los principios y normatividad que rigen el presupuesto público en Colombia como herramienta de planificación estatal. Entonces, Daniel, léame por favor solo las palabras que están resaltadas. Principios, normatividad Sí, y herramienta de planificación estatal. listo. Cuando hablamos de planificación, ¿a qué nos referimos, Valentina? Juliana, La profe está activando el coso. De planificación. sí señor. Cuando estamos hablando de eso, ¿qué comprenden en este caso sobre ese término? ¿Qué es planificación? Quitémosle la palabra estatal, hablemos solo de planificación. ¿Qué es? Con sus propias palabras. Sí, planificación, por lo que yo entiendo, profe, es como planificación, o sea, o sea, como cuando dicen como planificar, o sea, lo que voy a hacer más adelante, o sea, Señora, los proyectos que voy a realizar, sí, como señora. Muy bien.
sea, yo le complemento, o sea, yo tengo que tener un plan, ¿cierto? Dije, Sí, bueno, señor. yo tengo estos proyectos, los voy a hacer a futuro. Entonces, para llevar a cabo esos proyectos, ¿yo qué tengo que hacer? ¿O qué tengo que tener en cuenta Planificarlos. más bien? ¿Qué se requerirá? Ayudemos, muchachos, participemos todos. ¿Qué se Sí, requerirá? O sea, ya tengo como una meta, digámoslo así, unas metas, ¿cierto? Tengo unos, voy a comprarme una casa, voy a empezar a estudiar una especialización, una maestría, voy a viajar en el mes entrante. Tengo que Entonces, planificar el presupuesto o los recursos que debo invertir para lograr ese objetivo y las acciones a seguir. sí, señor. ¿Quién más? Profe, se debe uno como encaminar para pues poder lograr los objetivos, tener en cuenta qué actividades, cuánto dinero, tiempo, dedicación, todo para poder Sí, alcanzar lo que se señora, quiere. muy bien. Sí. También tengo que tener en cuenta de pronto los posibles riesgos que me puedan afectar el cumplimiento de esos objetivos, ¿cierto? A mirar, de pronto a ver, yo programo esto de esta manera, pero acá puede suceder tal cosa, entonces como yo ya preveo que puede suceder esto, entonces yo genero una actividad de control para eso, ¿cierto? Pues, a eso se refiere, palabras más, palabras menos, la planificación, ¿sí? También hay otras dos palabras acá en el texto que me hablan de principios y de normatividad, ¿cierto? Entonces yo tengo que decir que el ejercicio del presupuesto público está basado en unos principios y en una regulación vigente, que vienen a ser el pilar fundamental para que el presupuesto funcione. Y el presupuesto funcione como una herramienta de planificación, como lo dice ahí. Ah, si yo genero y construyo un presupuesto bien estructurado, teniendo en cuenta, hablemos del presupuesto de nosotros, el de la casita normal, que analizando ese concepto y haciendo ese símil, se nos va a facilitar analizar esto también. Entonces, si planificamos bien, primero, ¿qué obligaciones tengo? ¿Qué requiero ejecutar o qué tareas requiero realizar para poder desarrollar el ejercicio o el trabajo, el que tengo? ¿En qué gastos debo incurrir? O sea, mejor dicho, como los ingresos, los gastos y los costos. Y después miro a ver qué me queda, ¿cierto? Acá es básicamente lo mismo, con una diferencia, que en las entidades públicas no hablamos de ganancia efectiva, hablamos de una rentabilidad social. ¿Por qué? Porque los recursos que de pronto no se comprometan, o sea, efectivos que se tengan, pero que no se comprometan, finalmente se tienen que llevar a satisfacer necesidades de la comunidad. ¿Sí? Vamos bien hasta ahí, tienen inquietudes, preguntas. Entendimos el concepto de planificación, así lo básico, pues que estamos Sí, viendo. profe, muy bien. Así suave está bien, siga explicando así suave. Bueno, seguimos, muchachos. Hay unos objetivos específicos, ¿cierto? Entonces, eso sí, pues no tienen pues mayor complejidad, pero pues los vamos a analizar también. Diana Carolina, por favor, me colabora con el primero. ¿Cómo, profe? Me colabora leyendo el primero, por favor. Sí, desarrollar los conocimientos que permiten comprender la importancia y utilidad del presupuesto público. Básicamente, pues ya lo acabamos de decir, ¿cierto? Porque es que es una herramienta de planificación que me sirve para qué? Para yo poder tener como una ruta, como una carta de navegación de cómo va a funcionar mi entidad, hablando ya de la entidad pública. Caterine, por favor, el segundo. Profe, espérame que casi no veo. Identificar, analizar y comprender la normatividad vigente en materia de presupuesto público a fin de lograr la correcta elaboración del mismo. Sí, muy bien. O sea, acá, ¿cuál es hablábamos pues que uno de los pilares en la diapositiva anterior era pues como la normatividad.
O sea, claro, porque es que si yo ya sé que tengo que hacer un presupuesto como entidad pública, pero no lo puedo hacer así como a la loca, ¿cierto? Tenemos que llevar unas directrices, cumplir una regulación. En este caso, una de las principales es el decreto 111 de 1996, el decreto 1068 del 2015 y otras normitas pues, y procedimientos que ha expedido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Además de unas herramientas que genera el Departamento Nacional de Planeación, ¿sí? Y otro tipo de entidades pues, que coayudan en el proceso. Entonces, la normatividad, el cumplimiento de la normatividad en materia presupuestal es, mejor dicho, indiscutible en la elaboración y en la planificación de un presupuesto público. ¿Sí? Por favor, Lorena, el último. Comprender los criterios básicos de la contabilidad pública y su relación con el presupuesto público. Listo. Entonces, hablábamos cuando veíamos la parte contable, muchachos, que muchas de las cuentas se manejaban en la parte presupuestal también, no todas, porque pues lo contable es contable y lo presupuestal es presupuestal, pero es la relación que hay y la afectación de los gastos, cuando afectan a ambas, cuándo me voy yo, cuando yo hago un registro presupuestal, en qué momento se afecta la contabilidad. Eso lo vamos a ver en esta parte del módulo también, listo. Esta no hay necesidad pues de profundizar mucho en este momento. En la diapositiva donde veíamos los dos pilares fundamentales que eran los principios y la normatividad que regían el presupuesto, ya hablamos de normatividad, ya acá vamos a hablar de principios. ¿Sí? Y estamos hablando de que hay principio de planificación, anualidad, universalidad, unidad de caja, programación integral, especialización, inembargabilidad, coherencia macroeconómica y sostenibilidad y estabilidad fiscal. ¿Le ven la importancia a que planificación esté de primero? No se preocupen por los conceptos raros que ven ahí, que ahorita les explico en dónde los buscamos. Les voy a dejar una tarea para que busquen en casa, pero muchachos, esta sí no está esta es mucho menos compleja que la de la resolución. Entonces, por favor, ahí sí muy juiciositos para que revisen. ¿Por qué creen que ese principio de planificación encabeza la lista, muchachos? Porque sin un orden no podemos tener, o sea, como digamos una empresa, si no tenemos orden, la empresa no va a fluir como debe ser. Sí, señora. Muy bien. ¿Quién más? Porque es muy importante tener un plan para poder ejecutar, para poder llevar a cabo cualquier cosa a donde quieran llegar. Excelente, muy bien. ¿Quién más? Profe, porque creo que, o sea, cada uno uno va conllevando al otro. Debe ir como en ese orden para poder llegar como al objetivo. Sí, o sea, tanto que vayan en ese orden, no hay necesidad, ¿cierto? Pero el primero, ese sí es el primero, ese sí no me va a cambiar de orden. Los otros se ejecutan al mismo tiempo, ¿sí? Se pueden ejecutar al mismo tiempo. Ya los vamos a analizar y nos vamos a dar cuenta por qué. Bien sea, cuando hablo de ya, no necesariamente es en este inmediato momento, sino en la próxima clase, o sea, ya vamos a mirarlos uno por uno. Las intervenciones que han hecho han sido muy oportunas y acertadas. O sea, vámonos a un ejemplo de cuando un ingeniero está construyendo una casa. ¿Qué es lo primero que hace el ingeniero cuando va a construir una casa? El diseño, los planos, la medida. Sí, señor. Muy bien, Daniel. ¿Quién más quiere intervenir? En ese diseño, pues obviamente, aparte de la distribución de la casa, de acuerdo a las medidas, de acuerdo a la ubicación, ¿cierto? Porque puede ser una casa campestre, puede ser una casa en la ciudad, ¿cierto? Aparte de esas condiciones como de habitabilidad o de exteriores, hay algo que él tiene que hacer muy bien y es
definir cómo van a ser las bases de esa casa, ¿sí? O sea, si tienen una base, unas bases muy bien calculadas, muy bien construidas, además de unas columnas muy bien construidas, pues obviamente lo demás va a funcionar muy bien, ¿sí? Y no va a correr riesgo de que colapse, de que hayan alguna desgracia pues en esa construcción. Además, porque dentro de la planificación él tiene que tener en cuenta el cumplimiento de las normas sismoresistentes, tiene que tener en cuenta que cuando vaya a vaciar los muros, pues se haga con las mezclas y con lo reglamentario, o sea, muy seguro. Entonces, todo eso forma parte de la planificación. Entonces, si por ejemplo las bases requerían un diámetro de 1 metro por 1 metro, va a ser exagerada porque yo eso no sé mucho, de 1 metro por 1 metro, o sea, y una profundidad de 2 metros, por decir cualquier cosa así, que es donde pues yo hago el esqueletico, digámoslo así, sobre el cual se va a construir. En vez de ese metro por metro, perdón, de ese metro de ancho por los 2 metros de profundidad, resulta que dice, ah, no, yo voy a economizar plata acá, no, ya que me va a gastar todo eso, no de cara. Hago una de 30 centímetros de ancho y de 50 centímetros de profundidad. Si ya sé que hay un requerimiento técnico básico y lo cambio, no planifico bien, pienso más en qué me voy a ahorrar que en la calidad y en la estructura que tengo que generar. Obviamente eso va a desencadenar ¿en qué? En un riesgo muy tremendo. Riesgo de que no solo se pierda la construcción y que se pierdan recursos, sino que también se pierdan vidas, ¿sí? Entonces, la planificación tiene que ser el primer criterio en cualquier escenario de nuestras vidas, bien sea lo laboral, lo personal, institucional, de comunidad, ¿sí? Ya tenemos más aterrizado el concepto, aunque veo que igual ustedes vienen, lo han asimilado muy bien. O sea, acá simplemente pues estamos reforzando. Y ahí para abajo hay otra serie de principios. Entonces, muchachos, la tarea que les va a quedar es estudiarlos en el decreto 111 de 1996. Es el artículo 12, 11 o 12. Ya vamos a mirar exactamente para que esta diapositiva yo se las voy a cargar también en plataforma, muchachos, ¿sí? Para que la tengan. ¿Qué es lo que hay que investigar, profe? Qué pena. Ese es el resto de principios que están ahí, Daniel, ¿sí? Entiendo. Pero yo les voy a dejar en plataforma todas las herramientas y la normatividad para que es el decreto 111, acá se los voy a mostrar, o sea, dejo ahí en plataforma también, sino que es que esta tarde que llegué a cargarle la información, esa plataforma me dio guerrita. Creo que el artículo 12, espérenme un segundito. Sí, muchachos, es el artículo 12. ¿Sí? ¿Lo están viendo? ¿Es solamente repasarlo o un trabajo? Trabajo no. Es la lectura para que pues no lleguen como... Como hoy. No, pero más que de pronto pensar en qué escala tienen que leer que para la clase, no. Es sobre todo para que se facilite más el desarrollo de la clase. Porque entonces ustedes ya llegan con el documento leidito, recuerden, no se lo tienen que aprender de memoria, ustedes lo pueden tener ahí en pantalla. Entonces decir, ah, venga, pero ¿qué es anualidad? Venga, ¿con qué se come programación integral? Inembargabilidad, ¿a qué se refiere? ¿Con qué se come coherencia macroeconómica? ¿Sí me entiende? Entonces eso es pues como la idea más bien de que ustedes adelanten lectura, es esa nomás. Vamos a seguir acá entonces. Vamos a dar clase hasta las 7:30, muchachos. Y ahí ya me dan 5 minutos, les cargo el examen y tienen 1 hora para realizarlo y volverlo a cargar en plataforma. Lo voy a cargar por la ruta donde cargué el trabajo, ¿sí? ¿Y por qué solo una hora, profe? ¿Cuántas preguntas son? Poquitas.
Además están fáciles. Tengo Además, miedo, la mentira. metodología de tener toda la información ahí al lado tiene que valer. No está complicado, está repartido entre preguntas de concepto propio, falso y verdadero, y, y un ejercicio que más bien como es como un jueguito, una de las preguntas, la primera. Muchachos, acá en la diapositiva, esto no lo vamos a ver pues ahora, pero sí desarrollan más lo que es ese principio de planeación o planificación, ¿sí? Entonces arranca, por ejemplo, con el presupuesto público y me dice, ¿con qué arranca el presupuesto de una alcaldía? Entonces me está diciendo, arranca con el, perdón, arranca con el programa de gobierno que se propuso el candidato en su momento cuando se inscribió. Posteriormente, él debe generar un plan de desarrollo y aterriza también a un presupuesto anual y a un plan de acción. Acá lo estamos viendo así de rapidez por el tiempo que ya vamos a necesitar pues, para el examen. Pero dentro de 8 días, Dios mediante, ya profundizamos más en el tema. O sea, de todas formas, ustedes le dan la ojeadita si les parece a la diapositiva, que esa también queda cargadita en la plataforma. Todo lo que me está diciendo ahí y ya pues también podemos entrar a discutir pues obviamente los temas dentro de 8 días. Preguntas hasta ahorita. No, señora. Bueno, muchachos, entonces pues como para que se preparen, entonces más bien dejemos hasta acá hoy. En 5 minutos les queda cargado el examen en plataforma. Muy juiciosos, cabeza fría, tranquilitos, no es complicado. O sea, traten de hacerlo muy a conciencia. Ustedes tienen toda la libertad ahí de mirar todo lo que quieran, pero acá lo que se necesita o lo que ustedes necesitan más que yo es apropiarse de algunos conceptos y de fortalecer esos donde tenemos debilidad. Por el tema en sí como tal de lo complejo, pues debemos hacer un esfuercito igual. ¿Revisa? Profe, yo no le miento, pero yo entiendo más cuando las clases son los miércoles que los sábados. El sábado no entendí nada, se lo prometo que no entendí nada. No, y es que la clase del sábado, Daniel, estaba un poquito complicadita. Pues por eso he tratado pues como de insistir mucho, pero igual, o sea, no se preocupen que igual ahí les quedó toda la información. O sea, si bien hoy acabamos ese tema, si ustedes se van, lo estudian y de pronto están inquietos mañana y van a leer y tienen inquietudes, preguntas, o sea, igual estoy súper atento. O sea, acá la idea no es que ustedes queden volando en algunas cosas. Es de pronto que ustedes no lo dejen como por allá en el cuarto de San Alejo porque no sabemos cuándo les puede servir eso, muchachos. Y finalmente, en la parte privada es un registro muy similar. Entonces, si bien puede que no lo apliquen en lo público, en lo privado cuando tengan una situación de esa, seguramente van a encontrarse con algo muy similar. Porque es exactamente, puede que el procedimiento sea diferente, pero el efecto es el mismo, muchachos. Si yo tengo una empresa privada y resulta que despedí un empleado y ese empleado me demanda, ¿qué tiene que hacer esa empresa? Comenzar a prever eso, ¿cierto? Y tendrá que generar el procedimiento para poder tener en cuenta esas cosas y que no lo cojan cansado el día de mañana con el fallo, ¿cierto? Entonces, este tema les aplica para todo. Entonces, no lo vean más como de pronto por cumplir una nota, porque forma parte de un contenido académico, sino porque de verdad les puede servir para la vida.
Bueno, muchachos, Y, profe, no, qué pena preguntar. no se preocupe. Ese día estaban hablando de demanda, ¿cierto? Sí, señor. Cuando en una empresa hay un disgusto entre compañeros que, digamos, hay un choque entre ellos, digamos, que pelean, entonces ahí serían sancionados, pero ya no entraría demanda, ¿o sí? Pues depende el grado de afectación que haya y ya la reacción de una u otra persona. ¿Qué es lo que por lo regular hacen en las empresas? Lo llaman a relación y aplican una especie de código de convivencia que por lo regular tienen, ¿sí? O sea, el respeto entre los compañeros, o sea, cuando hacen los contratos por lo regular dicen prohibido ingerir licor en el sitio de trabajo, prohibido generar expresiones obscenas o de grueso calibre, prohibido las agresiones, prohibido tal cosa, ¿cierto? Entonces, como una especie de reglamento de trabajo. Entonces, cuando de pronto pueda llegar a suceder eso, pues lo que se presenta es que están incumpliendo el reglamento de trabajo, ¿cierto? Pero igual, todo eso, para todo eso deben tener un procedimiento de análisis y de investigación. O sea, hay muchas cosas que pueden incidir. O sea, si no se fueron a los golpes, si no hubo una agresión física, pues que de verdad pues esté generando una afectación mucho mayor. O sea, hay muchos criterios que pueden incidir ahí en el tema, Daniel. Entiendo, profe. Bueno, muchas gracias. Con gusto. Muchachos, entonces vamos a parar. Vamos a parar para que por favor se preparen, pueden descansar 5 o 10 minuticos. Yo les habilito 7:40. A las 7:40 ya debe estar cargado el examen y les voy a dar hasta las 9 de la noche. Ustedes ya saben, juiciosito lo va a cargar por el link de tarea para poder dar pues como el tiempo y lo desarrollan y me lo envían por favor. En el nombre del archivo cuando me lo devuelvan, póngale el nombre de cada uno de ustedes por favor, ¿sí? Muchos éxitos, recuerden, tranquilitos, a conciencia y pues que pasen feliz noche. Dios me los bendiga. Muchas gracias, profe. Gracias a ustedes, Profe, profe, Gracias, igual. profe. Chao, profe, chao, gracias. chao.